Hola chicos, bienvenidos a la clase de español 101. En este video les voy a presentar información sobre su profesora. Bueno, yo me llamo profesora Saobi, pero Saobi es difícil pronunciar, entonces es perfecto llamarme profa Z. Z es D en español, entonces en los mensajes de email o correspondencia en línea, ustedes pueden titularme profa Z. Bueno, chicos, yo no soy nativa de español. De hecho, yo soy de Kentucky. La ciudad Lexington no es la capital, pero en mi familia ninguna persona habla español. Y de niña y de adolescente yo hablaba inglés y no me gustaba la clase de español. Yo era muy mala estudiante en la clase de español, pero en el año 1997 yo asistí a College de Charleston y como ustedes, yo tuve que estudiar español también. Tomé 2 años de la clase de español y para mí la clase de español fue muy difícil. Pero bueno, tomé las clases y terminé las clases de español como ustedes. Y en 4 años, que es difícil, en 4 años yo me gradué de College of Charleston en el año 2001. No estudié español en College of Charleston, mi carrera primaria, o estudié teatro para los niños. Pero después de graduarme de College of Charleston, yo quería viajar. Entonces fui a Costa Rica, conseguí un trabajo enseñando inglés. Yo fui profesora de inglés en un pueblo muy pequeño que está aquí, que se llama Miramar. Y yo fui a Costa Rica por un año, el año 2002, y fui profesora de inglés en una escuela muy pequeña y enseñé inglés a los niños. Bueno, mi experiencia en Costa Rica fue fantástica porque aprendí español y conocí las hermosas playas de Costa Rica y, bueno, todas las partes bonitas de Costa Rica. Y también, muy importante, es que yo conocí a mi esposo, Phil. Phil también trabajaba en Costa Rica, pero él no es de Costa Rica, él es de Atlanta, Georgia, y él también fue a College of Charleston, pero nos conocimos en el año 2002 en Costa Rica. No nos conocimos en Charleston, nos conocimos en Costa Rica. Entonces, 4 años después, nosotros nos casamos en Charleston. Ahora tenemos una familia, bueno, más o menos pequeña. Tenemos 2 hijos. Un hijo se llama Carson. Carson tiene 5 años, pero va a tener 6 años en septiembre. Y su hermano menor, Elliot, tiene, bueno, no tiene 3 años, tiene 4 años, pero cumplió 4 años en julio. Elliot adora a su hermano mayor. Son muy buenos amigos, Carson y Elliot. Son hermanos y tienen sus momentos, tienen conflictos,
pero en total se llevan muy bien y son muy buenos amigos. En resumen, nosotros somos una familia muy contenta. Esta foto es de nuestro viaje a España. Fuimos a España el año pasado y a nuestros hijos, Carlitos y Elliot, les encantó España y queremos regresar el próximo año. Bueno, chicos, eso es todo sobre su profesora, y ahora miren los videos en Oaks sobre nuestro curso. Muchas gracias por su atención y hasta luego.